Bueno muchachos, buenas tardes. La clase del día de hoy se los voy a tener que grabar debido a que tengo algunas reuniones exactamente a la 1:30 y entonces quiero aprovechar un poco el tiempo para que concluyamos directamente esta primera parte de la unidad de medicina nuclear. Comencemos a ver SPEC y nos concentremos en las siguientes clases que serán en este caso hasta el viernes para comenzar directamente con PET y avanzar directamente con el curso. De todas maneras, ahorita de 1 a 1:30 el día de hoy nos veremos directamente para dar algunas aclaraciones directamente sobre el examen y que tengan más información directamente para el segundo parcial que tendremos este próximo miércoles. Y bueno, sin más preámbulo, pues comenzamos directamente con lo que corresponde con esta clase que será realizada de manera asíncrona. Entonces, ya a lo largo de toda esta unidad de medicina nuclear hemos estado hablando directamente de lo que es una gamma cámara o un rastreador lineal. Y entonces en este caso lo que nosotros vamos a trabajar ahora el día de hoy es en observar cómo toda esa instrumentación que nosotros tenemos en un rastreador lineal la podemos llevar directamente hacia un objeto que pueda tener una mayor captura de información de la radiación gamma emitida cuando nosotros administramos un radiofármaco. En este caso en específico, ahora esa evolución directamente del rastreador lineal corresponde directamente con la gamma cámara o también conocida como cámara de Anger. Debido a que este fue un dispositivo creado por un ingeniero electrónico, Hal Oscar Anger, en 1956 y que básicamente fue diseñado para poder cubrir dos limitantes súper importantes que tenía el rastreador lineal. Número 1, evitar los artefactos de movimiento del rastreador debido directamente a que se tenía que realizar el movimiento mecánico del brazo. Y número 2, poder permitir la adquisición de imágenes de zonas anatómicas de mayor tamaño. Como podemos observar directamente en estas imágenes, déjenme cambiar el puntero. Esta es una imagen de una configuración directa de lo que corresponde con un rastreador lineal, en donde podemos observar que la instrumentación directamente de la que hemos hablado, nuestro colimador, cristal de centelleo, tubo fotomultiplicador, está montado directamente sobre este arnés. Y entonces simplemente aquí existe el brazo mecánico que realiza los movimientos para realizar el rastreo sobre la región en específica. Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, toda una adquisición en el tórax de una persona utilizando el rastreador lineal, pues nos veríamos muy limitados debido directamente a la instrumentación que tenemos, al espacio físico que tenía el brazo mecánico para realizar el rastreo. Además de que si consideramos un área muy grande, pues era prácticamente imposible tener una buena imagen, considerando el factor de que todos los radiofármacos tienen esa vida media muy latente, que si no nos apuramos en adquirir la imagen, los datos ya no van a ser confiables. Entonces, en este caso, esta gamma cámara trataba de mejorar directamente esas dos opciones, que pudiéramos tener una adquisición casi instantánea de toda la imagen sin necesidad de realizar un rastreo y que las zonas anatómicas que nosotros podamos realizar sean de mayor tamaño. Entonces, para poder entender un poco mejor cómo es que funciona esta gamma cámara, afortunadamente ya estudiamos directamente todo lo del rastreador lineal y la instrumentación es básicamente la misma, solo que se va a expandir en el número de cosas. Pero de nuevo estaremos considerando directamente un colimador, cristales de centelleo, tubos fotomultiplicadores y la parte de la amplificación a la salida. Entonces todo es exactamente lo mismo que ya habíamos visto nosotros antes. Radiación gamma que atraviesa el colimador, que pega directamente cristales de centelleo. Estos generan un haz de luz. Esta luz es captada por los tubos fotomultiplicadores y a la salida nosotros tenemos voltaje que nosotros podemos utilizar para la reconstrucción de la imagen. Pero vamos a entender mucho más ahora cuáles son las diferencias importantes existentes entre un sistema y otro, entre un rastreador lineal y una gamma cámara. Entonces, para entender mejor cómo vamos a ir trabajando, ya sabemos que el paso cero de cualquier sistema de medicina nuclear requiere la administración del radiofármaco directamente al paciente y que después de un cierto tiempo este ya se está acumulando directamente en el órgano objetivo para poder obtener la imagen en particular. Entonces, una vez que ya se acumuló la radiación y que mi paciente está irradiando radiación gamma en todas direcciones,
El primer paso será directamente la separación de radiación útil mediante un colimador, como ya habíamos observado anteriormente. Entonces, en este caso ya sabemos que el colimador tiene algunas características particulares y tal vez no lo habíamos mencionado anteriormente, pero la parte interna del colimador lo podemos también llamar como septum o septa, que en este caso en específico es el lugar en donde se retiene aquella radiación gamma que no tiene una orientación adecuada para la imagen en específico. Entonces, todos estos fotones de radiación gamma que observamos que se quedan atrapados dentro del colimador, en realidad también podemos decir que se quedan atrapados en el septum del colimador, en la parte interna del colimador, porque no tienen una dirección adecuada. Entonces, todas aquellas radiaciones gamma que tengan una buena dirección y que atraviesen directamente el colimador son las que vamos a considerar útiles para la reconstrucción de la imagen. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tengo esta radiación gamma seleccionada a una sola dirección, la que atraviesen directamente mis colimadores, pues ya sabemos que el siguiente paso es llegar directamente hacia los cristales de centelleos. Entonces, en este caso, aquí vamos a entender que uno de los principales cambios que tiene la gamma cámara versus el rastreador lineal es la existencia de cristales de centelleo o de un solo cristal de centelleo. De tal manera que ahora no estamos en una configuración 1 a 1, sino que podemos tener un arreglo importante de cristales de centelleo para adquirir toda la información. Entonces, en este caso, una parte súper importante y que es la que me va a quitar la limitante de que no puedo tener la adquisición de áreas grandes es que el cristal de centelleo de una gamma cámara debe de ser del tamaño de la región anatómica que yo quiero registrar. No voy a tener la posibilidad de mover directamente esta región en específico, sino que debe de existir un número máximo, un tamaño máximo, perdón, con el cual yo pueda adquirir información. En este caso, nosotros podemos observar que si todo este recuadro en azul corresponde con el cristal de centelleo de una gamma cámara, ahí se debe de definir un espacio particular conocido como Field of View o campo de visión, que significa que este recuadro que nosotros observamos aquí va a ser el tamaño real en un espacio físico de la imagen que nosotros vamos a poder adquirir. Entonces, en ese sentido, lo importante es que nos aseguremos que la estructura anatómica que queramos estar estudiando quepa dentro de este cristal de centelleo, dentro de este campo de visión, para poder tener la captura instantánea de la imagen en un solo paso y eliminar la necesidad de tener que realizar el rastreo con el brazo mecánico. ¿Vale? Entonces, en este caso, es importante que nosotros entendamos esto, que una de las principales innovaciones de esta gamma cámara versus los sistemas anteriores es la posibilidad de tener este cristal de centelleo grande para poder hacer las adquisiciones. Ahora bien, en términos de la configuración directa de este cristal de centelleo, pues manejaremos los mismos materiales. Hablamos de cristales de centelleo de yoduro de sodio activado con talio, los cuales se van a fabricar particularmente con una cierta dimensión y con una forma hexagonal. Esta forma hexagonal tiene su razón de ser particularmente para que nosotros podamos, con muchos pequeños cristales de centelleo, acomodarlos de tal manera que embonen muy bien y creamos uno de mayor tamaño. ¿Sale? Esta es una de las cosas más prácticas que podemos encontrar en un sistema de imagenología como estos, porque es importante aclarar que estos cristales de yoduro de sodio activado con talio suelen ser costosos y entonces en este caso es más sencillo y más económico poder armar un cristal de centelleo grande a través de la unión de muchos pequeños a conseguir una sola pieza de cristal de centelleo de un tamaño considerable. Tamaño considerable, estamos hablando de un tamaño que sea capaz de adquirir toda una región de tórax. Entonces, en este caso debemos de tomar eso en consideración. Usualmente nos vamos a encontrar cristales de centelleo pequeñitos que nosotros reacomodamos para poder tener la construcción de este cristal de centelleo grande. Ahora bien, mi cristal de centelleo ya sabemos que la función que tiene es transformar la radiación gamma en energía luminosa y de aquí pasan directamente al tubo fotomultiplicador. En este caso tenemos exactamente la misma configuración. A la salida de ese cristal de centelleo yo tengo mi tubo fotomultiplicador y lo que hace es convertir la energía luminosa en energía eléctrica que yo puedo estar sensando.
Entonces, en este caso, a la salida también yo voy a tener un analizador de altura de pulsos que entrega la información útil para la coordenada Z de la imagen o la intensidad. Sin embargo, el problema particular que existe en este momento es el hecho de cómo obtenemos las coordenadas X y Y que van a ser obtenidas para este sistema de imagenología en particular. Entonces, en este caso, nosotros debemos de tomar en consideración lo siguiente. Cuando hablamos directamente de mi rastreador lineal, el movimiento del brazo mecánico era el que realizaba el barrido sobre la zona definida para la imagen. Y entonces en este caso yo solamente tenía que esperar un tiempo definido para saber punto 11 de este rastreo en específico va a corresponder directamente con la imagen que yo quiero adquirir. Obtengo información de la radiación gamma en ese punto en específico y me muevo un poco y repito el proceso hasta que concluya toda la imagen, toda la imagen, ¿sale? Entonces en este caso, obviamente esto ralentizaba directamente la adquisición y no era posible adquirir zonas anatómicas grandes por esta dependencia. Pero en términos prácticos, en términos de la tecnología utilizada, era la forma más directa de poder realizar este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ahora no contamos con un movimiento de un brazo para poder obtener esta coordenada. Y entonces, en este caso, se tiene que pensar que ahora vamos a tener un arreglo de tubos fotomultiplicadores. No tenemos un solo tubo fotomultiplicador, tenemos varios que deben estar distribuidos a lo largo de todo el sistema para poder realizar la adquisición adecuada de la información. ¿Cuál es el problema? Nosotros debemos de pensar lo siguiente. Cuando yo hablaba de mi rastreador lineal, yo ya sabía que tenía mi colimador, mi cristal de centelleo, tubo fotomultiplicador y analizador de altura de pulsos. Y en este caso, si yo tenía definida una imagen de N por M, pues el brazo mecánico era el que se encargaba directamente de realizar el rastreo. Y ese era el que realizaba el barrido a lo largo de toda la imagen hasta llegar desde el primer píxel a el último. Y por eso era relativamente más sencillo. Sin embargo, cuando yo considero que no voy a tener una relación 1 a 1 entre cristal de centelleo, tubo fotomultiplicador, pues me veo relativamente en muchos problemas. Porque lo más probable es que ahora yo tenga una configuración similar a esta. Mi colimador. Diferentes cristales de centelleo a todo lo largo de esto. Ay, ya no me quedan bonitos, muchachos, perdón. Ahora vamos a subirlos en este momento cuadrados para que sea más rápido el dibujo. Todos estos son cristales de centelleo. Y luego voy a tener diferentes tubos fotomultiplicadores. Pero no tienen una correspondencia 1 a 1. Eso significa que no por cada cristal de centelleo que yo tenga disponible voy a tener un único tubo fotomultiplicador. Además, debemos de considerar directamente que la luz no está focalizada.
Por eso parte de la instrumentación que veíamos inicialmente hablaba de una pantalla de focalización de la luz. Pero en términos generales, una misma luz puede generar diferentes informaciones y cambia directamente la manera puntual en la que nosotros consideramos la información. Es decir, si yo tengo directamente algo que excita un cristal de centelleo, excita en este punto en específico, pero activa todo el material, entonces yo voy a tener luminiscencia en todos lados. Y entonces esto me dificulta mucho el poder realizar una identificación sencilla de lo que corresponde directamente con la posición en la que choca directamente este fotón gamma. Entonces, en ese sentido, es necesario pensar en estrategias que, a pesar de que la luz se emite en todas las direcciones y que muy probablemente por cada fotón de radiación gamma que yo esté incidiendo en mi cristal de centelleo, voy a tener información dispersa. Entonces, en ese caso, lo que se trata de hacer siempre es considerar tener un arreglo dimensional de tubos fotomultiplicadores en un espacio bidimensional que me permita decidir dónde está la mayor intensidad de luz y que ésta me refleje una posición directamente en un sistema de coordenadas para que yo lo pase sobre la imagen. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos es esto. Dentro de todo lo que corresponde con la instrumentación de la gamma cámara, tengo n número de tubos fotomultiplicadores, los cuales van a recolectar información para diferentes puntos en específico. Y como ya habíamos dicho antes, a lo mejor yo tengo un fotón que espacialmente incide directamente sobre este tubo fotomultiplicador 20, pero eso no significa que vaya a ser tomado como único y entonces yo voy a tener una activación de muchos otros tubos fotomultiplicadores que se encuentran en la cercanía directamente de ese punto en particular. Entonces, en este caso, lo importante es poder decidir para la imagen en dónde se encuentra la mayor información. ¿Cuál es el punto particular en donde yo tuve directamente esta generación de información de radiación gamma y que a pesar de que me distribuye la luz a lo largo de todo un conjunto de tubos fotomultiplicadores, yo pueda localizar aquellas que tengan la mayor información? Entonces, en ese sentido, pues básicamente lo que nosotros tenemos en estos sistemas ahora comerciales es tener este arreglo de tubos fotomultiplicadores montado sobre un sistema de coordenadas cartesianas en donde yo voy a plantar mi imagen. Entonces, en este caso, una vez que yo tenga estas distribuciones en específico, pues yo puedo directamente definir la contribución que tiene cada uno de los fotones de radiación gamma y que generan luz en muchas direcciones a través de un arreglo resistivo. Entonces, este arreglo resistivo básicamente lo que me permite hacer es poder ponderar directamente de manera espacial, dependiendo de dónde pegó ese fotón, cuánta luz estoy emitiendo y esa luz tomarla en consideración para la reconstrucción de la imagen. Entonces, en este caso, nosotros imaginemos que a lo mejor tengo un fotón que espacialmente incide mucho más en lo que corresponde con este tubo fotomultiplicador número 20 y entonces en este caso esto va a generar un cierto efecto en los que están en la cercanía y un cierto efecto más lejano a los que se encuentran en la periferia. Y a pesar de que lo que yo estoy teniendo aquí es un área muy pequeñita, esta produce mucha más información a través de la luz porque esta se manda para todas direcciones. ¿Vale? Entonces, mi arreglo resistivo básicamente son divisores de voltaje que me permiten medir la intensidad directamente del lugar en donde yo estoy asumiendo que llegó ese elemento en particular, ese fotón de radiación gamma,
y a partir de ahí tener una disminución, un divisor de voltaje que me permita directamente medir las contribuciones de ese fotón en específico para toda el área a analizar, y que entonces en este caso yo después pueda retomar las contribuciones en cada posicionamiento para obtener una imagen a la salida. En este caso debemos de tener bien claro que existen configuraciones de 7, 19, 37 y 61 tubos fotomultiplicadores que están incluidos dentro de la instrumentación de esta cámara Anger, y la salida, que ya se encontrará en voltaje, simplemente es la suma de las contribuciones por ordenadas a través de las resistencias que yo tengo directamente en mi dispositivo. ¿Vale? Si hay dudas en este caso, trataremos de resolverlas en la siguiente sesión, pero pues les pido un poquito de paciencia, muchachos, para que lo podamos atender. De momento les pediría que confíen, pero de nuevo si tienen alguna duda en particular, no duden en hacerla y la retomamos directamente en clase para poder resolver todas las dudas que tengan al respecto. Muy bien. Entonces, ahora que ya entendimos directamente cómo está la instrumentación tanto en un rastreador lineal como en una gama cámara, y que a pesar de que también comparten muchos bloques de instrumentación similares, tienen aplicaciones totalmente distintas, pues entonces vale la pena hacer un recuento de que entre una gama cámara y un rastreador lineal, pues yo siempre voy a tener la presencia de un dispositivo que es estático o móvil. Móvil en el sentido de que mi rastreador lineal tiene que realizar este movimiento a manera de rastreo. La cámara Anger no realiza estos movimientos y se mantiene siempre estático. Otro de los detalles importantes es que nosotros sabemos que ahora podemos tener adquisición de información utilizando un solo tubo fotomultiplicador, como sucedía directamente con el rastreador lineal, perdón, ahí se me fue la idea rápidamente. Tenemos una configuración 1 a 1, cristales centelleo tubo fotomultiplicador, o podemos tener una configuración como en una gama cámara, en donde tenemos múltiples tubos fotomultiplicadores y requerimos de esta información de coordenadas para poder sacar la imagen. Adicionalmente, también observamos que en ambos sistemas existe un cristal de centelleo, pero que el tamaño de este es súper importante para poder obtener mejores resultados. Entonces, en este caso, todas estas características me hablan mucho acerca de mi sistema de rastreador lineal o mi sistema de gama cámara. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, es importante mencionar que estos dos sistemas comparten una característica única que lo puede hacer no tan apreciable. Y esa es que ambos sistemas de imagenología producen cosas que se encuentran en dos dimensiones. ¿Y por qué esto es un problema? Pues bueno, porque ya sabemos que en realidad nosotros cuando tomamos estas adquisiciones de imágenes bidimensionales, estamos entregando una versión compactada de todo lo que sucede en un mundo tridimensional. Si yo estoy a lo mejor hablando de una radiografía de tórax y esa persona en específico a lo mejor tiene algún malestar directamente en la parte baja del abdomen, con una consulta tradicional esto no se podría determinar. Entonces, en este caso, debemos de tener bien claro que siempre todos los procesos que suceden dentro del cuerpo en realidad suceden en un mundo tridimensional y que es importante que nosotros sepamos cómo interpretaremos las imágenes. Entonces, ¿qué ventajas tiene un sistema 2D versus un sistema 3D? Pues es básicamente lo que observamos directamente aquí en la imagen. Esta es una imagen de medicina nuclear utilizando una cámara Anger en donde observamos básicamente dos posturas distintas. Que yo tengo una adquisición en la que mi paciente se encuentra boca abajo y otra donde se encuentra boca arriba y tratar de analizar los patrones que existen en el sistema. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, hiciéramos la adquisición de un cerebro que se encuentra en una adquisición bidimensional, perderíamos muchos detalles. Aquí yo les presento es la misma imagen cerebral, pero visto a través de los diferentes planos anatómicos. Que ya sabemos que nosotros
contamos directamente con esta información. Y entonces en este caso solo podríamos tener, si lo trabajamos por ejemplo con una cámara Ánger, solo podríamos tener una sola perspectiva. La información tridimensional me permite directamente generar otros planos a partir de la información que ya está conocida. Entonces por eso en este caso aquí podemos observar que es una imagen de un paciente de control. Este es acerca de una persona que recibió su vacuna y este es una persona que no tiene esta información en particular. Entonces, en este caso, nosotros debemos de tener bien claro que este fenómeno dentro del cerebro, donde se consume energía, donde está trabajando metabólicamente, no tiene un patrón que sea entendible si lo vemos solamente en una perspectiva. Entonces, en este caso, aquí nosotros tenemos que tener bien claro que a partir de un sistema que realiza una adquisición tridimensional, podemos tener la reconstrucción de los diferentes planos anatómicos y tener una mejor representación real de lo que sucede dentro de ese cerebro. Entonces, en este caso, este detalle en específico de tener una mejor resolución espacial, así es como se le llama, de tener más evidencia relacionada directamente con que no me conviene tener esta información compactada en una imagen en 2 dimensiones, pues es lo que ha creado la necesidad de generar un sistema como lo es la tomografía computarizada por emisión monofotónica o SPECT. ¿Sale? Y entonces en este caso, pues eso es algo de lo que trabajaremos un poquito el día de hoy. Ahora bien, la técnica de SPECT va a combinar dos cosas que nosotros ya analizamos con anterioridad. Vamos a tomar el principio de funcionamiento directamente de la medicina nuclear, que ya sabemos que relaciona fotones gamas emitidos por interacción del radiofármaco con el órgano objetivo y que es el estándar de oro para las imágenes de medicina nuclear. Y por otro lado, con ese mismo principio de funcionamiento, yo voy a aplicar los métodos de reconstrucción de imagen que existen ya desde hace mucho tiempo en la tomografía computacional. ¿Vale? Entonces, en este caso, en el momento en el que yo combino directamente medicina nuclear y tomografía axial computarizada, puedo obtener imágenes como la que se presenta en pantalla, en donde aquí tenemos una imagen de SPECT, que en este caso corresponde con un SPECT de cerebro, en la parte alta directamente de lo que corresponde a la presentación. Y tenemos una representación como si fueran rebanadas continuas, como si estuviéramos dentro de una tomografía. Entonces, en este caso, todo eso a mí me permite obtener estos conjuntos de imágenes bidimensionales que en conjunto me forman una reconstrucción tridimensional acerca de todo lo que ya hemos visto directamente. ¿Sale? Entonces, en este caso, esta imagen simplemente me representa cómo yo estoy obteniendo diferentes cortes a distintas distancias de cosas que yo estoy trabajando directamente con medicina nuclear y con tomografía computarizada. Ahora bien, ¿cuál es el principio de funcionamiento del SPECT? Exactamente el mismo que ya hemos estado hablando con el rastreador lineal o la cámara. Ya sabemos que debemos de suministrar a nuestro paciente un radiofármaco en específico. Este radiofármaco, cuando se acumula en el órgano objetivo, va a comenzar a emitir radiación gamma. En ese instante de tiempo en particular, posiciono directamente mi colimador, me aseguro de que tengo información en el cristal de centelleo para que pase a los tubos fotomultiplicadores y después de ahí nos relajamos un poquito, ¿no? Entonces es exactamente el mismo principio de funcionamiento, misma manera en la cual hacemos la adquisición de las señales, pero debemos de tener algunas desaveraciones relacionadas directamente con la aplicación clínica. ¿Qué factores afectan la calidad de una imagen de SPECT? Porque debemos de recordar que aquí nosotros estaremos observando manchas de colores, no necesariamente relacionadas con una anatomía en particular, pero sí me permite poder observar una imagen de mejor calidad si yo atiendo cosas como poner mucha atención en el tipo de radiofármaco utilizado, que vamos a ver cuáles son los más utilizados en SPECT y por qué.
pero tiene que ver directamente con la vida media que tiene cada uno de estos radioisótopos. ¿Cómo se realiza la atenuación del fotón gamma directamente en el sistema y en el cuerpo de la paciente? Perdón. La limitante de tiempo efectivo de la adquisición de la imagen, es decir, que no puedo tener encendido todo el tiempo directamente los sistemas de analizador de altura de pulsos, porque estos se pueden llegar a saturar y entonces en este caso realizan cosas un poco extrañas. Evaluar la eficiencia de detección y de resolución espacial de los colimadores, que en este caso también es un aditamento particular. Entender cómo es la biocinética del radiofármaco que nosotros estamos utilizando para esta persona en particular. La anatomía de mi paciente la debo de conocer para poder realizar una buena interpretación y una buena adquisición de las imágenes. Y por último, el tipo de instrumentación para la adquisición de los datos que nosotros vayamos a requerir, ¿vale? Dependiendo de la aplicación clínica, nosotros pudiéramos tener muchos tipos diferentes de instrumentación adicional que me permiten adquirir la imagen en una situación muy específica. Ahora bien, entrando directamente a más detalles sobre estos factores en específico, pues bueno, los radiofármacos utilizados en SPECT, los principales son los que se muestran en pantalla: tecnesio 99, yodo 123, galio 67, indio 101 y talios 201. A diferencia de todos los radiofármacos que habíamos visto con anterioridad, en este caso debemos de entender que la vida media de todos estos radioisótopos se encuentra en el orden de los 30 minutos. Y esto se aplica también para el resto de los otros radioisótopos. Son radioisótopos de corta duración. Después de esas 6 horas con el tecnesio 99, mi cuerpo ya está desechando directamente este radiofármaco. Algunos otros tardarán mucho más, como lo que corresponde con el galio, pero en términos generales debemos de tener cuidado porque en SPECT se utilizan radiofármacos con una vida media bastante corta, y esto puede causar problemáticas a largo plazo. Ahora bien, una vez que yo ya identifiqué cuál es el radioisótopo que me interesa a mí tomar, pues entonces en este caso ahora debo de pensar en la instrumentación del sistema de SPECT, que en este caso, a manera similar a lo que sucedió directamente en tomografía, pues existen diferentes configuraciones dependiendo de las necesidades de cada quien. Pero los sistemas SPECT usualmente están divididos en 3 regiones particulares. Nos encontramos directamente con que ahora, en lugar de tener sistemas de primera, segunda, tercera generación como teníamos nosotros con una tomografía, ahora vamos a estar hablando directamente de que vamos a tener sistemas SPECT multidetectores, sistemas SPECT de múltiples cámaras y sistemas SPECT híbridos, en donde yo pueda tener un control más dinámico directamente sobre estas variables en específico. Ahora bien, los sistemas multidetectores fueron los primeros sistemas de SPECT que se inventaron, básicamente porque el sistema de imagenología convencional solamente me toma una proyección. En este caso, la idea de un sistema multidetector es que yo rodee a mi paciente directamente de instrumentación que replica el mismo proceso en un rastreador lineal para poder mejorar. Entonces, en este caso, nosotros debemos de pensar que cuando hablamos de un sistema multidetector de SPECT, lo que sucede es que, imagínense que de aquí en adelante voy a tener yo mi cristal de centelleo, tubos fotomultiplicadores, sistema de coordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, nosotros debemos de tener bien claro que estos sistemas cambian de fabricante en fabricante, pero que en términos generales, cuando hablamos de sistemas multidetector, lo que estamos teniendo es una configuración similar a la que observamos directamente aquí en estas imágenes. Puedo tener un conjunto de arreglos lineales de un rastreador lineal y acoplarlos para poder generar una sola imagen en un instante de tiempo. Y dicen que sí, no debería de haber ningunos problemas.
Podemos tener configuraciones rectas, como que simplemente tenemos espacio para estos otros 4 detectores y no están dispuestos administrativos a sacrificar más, y entonces en este caso tal vez este elemento no me ayude mucho el hecho de que yo tenga un sistema con un anillo de detectores. En términos generales, nosotros debemos de entender que todos estos sistemas multidetectores van a ser conocidos también como sistemas estáticos. ¿Qué significa esto? Que no se mueve absolutamente nada de la instrumentación y entonces yo dependo directamente de la tasa de conversión de estas señales en un dispositivo portátil para que se pueda presentar a un mayor número de personas que lo puedan utilizar. Ahora bien, estos sistemas multidetector van a tener algunas ventajas, como puede ser una alta sensibilidad, un alto conteo de radiación, que el paciente está completamente rodeado de detectores todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, y que de esta manera, si yo tengo ya las perspectivas fijas en las cuales voy a obtener la información, cuando regresemos a casa, la reconstrucción de la imagen va a ser más tardada de lo que esperábamos. Por el otro lado, en términos de desventajas, yo debo de considerar que estos sistemas multidetectores solo es capaz de producir imágenes no continuas, es decir, que yo requiero directamente de un proceso, si yo requiero un proceso de seguimiento, SPECT probablemente no sea la mejor de las opciones. También no se tienen movimientos de momento y está relativamente es costosa dependiendo del número de detectores que nosotros vayamos a tener. Entonces, en este caso, si yo tengo 8 detectores, un anillo de detectores y todos están hechos de cristales de centelleo, todos fotomultiplicadores, y ya explicamos a grandes rasgos directamente esta situación, entonces en este caso entenderemos que los sistemas multidetector son bastante costosos por el número de cristales de centelleo, todos fotomultiplicadores que voy a tener presentes. Por otro lado, los sistemas de cámaras múltiples o multicam, estos son similares directamente a lo que ya teníamos presente en un sistema de tomografía convencional. Yo voy a montar ahora en lugar de un tubo de rayos X, un sistema de detección de radiación gamma, el cual voy a estar ciclando para poder obtener la información. Entonces, en este caso, aquí nosotros podemos observar que pueden existir muchas configuraciones, que solamente tengas un conjunto de cristales de centelleo y estos se ocupan para la adquisición de toda la imagen. Habrá algunos un poquito más pudientes que tienen la posibilidad de tener 2 conjuntos de detectores y uno tercero en donde se encuentra en una posición distinta. Entonces, en este caso, aquí nosotros debemos de tener bien claro que todos estos sistemas multicámaras en realidad son sistemas rotatorios. Y en ese sentido en específico, pues nosotros buscamos disminuir un costo de la instrumentación a partir de generar un movimiento de rotación que me permita obtener rastreos en todas las direcciones. Muy bien. ¿Qué ventajas tienen los sistemas de cámaras múltiples? Pues bueno, en este caso me van a permitir una estimación de una imagen en 3 dimensiones al proveer de un gran conjunto de imágenes axiales continuas. Entonces, si mientras yo tenga mucha información, se puede realizar directamente las adquisiciones y utilizar sistemas como los ultrasonidos que tenemos por aquí para poder tener toda la evidencia importante. Estas imágenes, cuando hablamos de un sistema multicámaras, van a tratar de buscar la manera en la cual requieran directamente cubrir por completo al órgano de interés o al paciente en específico. Si lo que yo quiero tener es simplemente un SPECT de alguna articulación, pues entonces en este caso no se siente absolutamente nada. Pero hay que tomar en consideración de nuevo que aquí yo estoy en presencia de sistemas que requieren mucha información de reconstrucción para mejorar las cosas, y en este caso pues Mary Poppins está un poquito más complicado. Además, estos sistemas multicámaras pueden ser adaptables a diferentes anatomías.
Es decir, no tenemos una restricción particular como teníamos con el rastreador lineal o que tenemos actualmente con una cámara Anger, sino que simplemente yo puedo ajustar esta configuración para que me tome una imagen de tórax completo, solo de una sección de hombro, de mano, de pie, de rodilla, etcétera, etcétera. Sin embargo, dentro de estas desventajas principales que nosotros encontramos, debido al movimiento rotatorio que sucede dentro del gantry, probablemente vamos a tener una poca capacidad de conteo de la radiación emitida y que entonces en este caso nos tenemos que asegurar que se encuentre siempre por debajo del 20%. Estos sistemas que tienen múltiples cámaras usualmente están muy dispersos y entonces en este caso el movimiento de rotación me va a generar una cierta pérdida que no permite tener la retención completa de radiación gamma emitida. Entonces en este caso también siempre esta situación causa una baja sensibilidad en mis detectores porque tenemos menor potencia con la cual se va a estar trabajando. Además de que si nosotros aumentamos el número de detectores, es probable que el aumento del costo del dispositivo se vaya hacia el cielo directamente por la inclusión de este tipo de productos en particular. Ahora bien, finalmente nos vamos a encontrar con los que son los sistemas híbridos, que básicamente es una combinación tanto de los sistemas multidetectores como de los sistemas múltiples. Y en ese sentido, pues yo estaré buscando combinar las bondades de ambos sistemas. Es decir, puedo tener diferentes cámaras configuradas dentro directamente de este sistema en específico, pero después puedo modificar directamente la velocidad de rotación, a pesar de que aquí solamente tengo 4 regiones en específico, 1, 2, 3, 4, en donde yo puedo trabajar. Entonces en este caso pues es cuestión de agarrar otra cosa y aplicarlo en específico. Entonces en ese sentido aquí lo que se buscaba era tratar de disminuir la cantidad de detectores que pudieran tenerse y a cambio retomar la información a través de hacerlos girar toda esa instrumentación dentro de un gantry. Entonces muchas configuraciones se pueden construir simplemente buscando tener una mejor captación o resolución espacial de la imagen. Entonces en este caso obviamente estos sistemas híbridos son de muy alta sensibilidad, realizan un conteo aceptable de radiación y voy a poder obtener una imagen tridimensional del órgano de interés. Además de que también es adaptable a diferentes anatomías sin mayores problemas, simplemente por el diseño que nosotros hemos considerado para este equipo en específico. En términos de desventajas, aquí lo que vamos a estar hablando es el costo de la instrumentación. Obviamente, a mayor número de cristales de centelleo, tus fotomultiplicadores, el costo del sistema de imagenología va a cambiar. Y la otra parte que nosotros debemos de tomar en consideración es que voy a requerir de colimadores especiales para poder explotar mejor toda la información que tengo presente al momento de ingerir un radiofármaco. Entonces, en este caso, podemos encontrarnos con diferentes sistemas de colimación que me permiten obtener un buen balance entre eficiencia de detección y resolución espacial. ¿A qué nos referimos con que son colimadores especiales? Nos referimos a que tiene una placa en donde se define directamente un patrón de uso. En este caso nos podemos encontrar directamente con que estos colimadores especiales de los sistemas SPECT podemos tener el vaso que es totalmente convencional, que en este caso significa que todas las líneas de mi colimador se encuentran en posición paralela para generar un solo haz único, que en realidad está a manera de Triceratops, y vamos a tener que regresarlo. Pero esta es la primera versión que nosotros podemos trabajar directamente sobre estos dispositivos.
Colimador convencional, líneas rectas en toda la placa del colimador, que genera un haz que parezca directamente un cubo o un prisma. Podemos tener configuraciones en abanico, que básicamente esto me focaliza la información en un extremo, pero me permite escuchar y observar todo en los demás. Podemos tener colimadores especiales que muestran una forma de cono. Entonces, en este caso es una modificación del inciso B. Tenemos una pequeña extensión que permite que los alumnos se vayan conociendo. Y también podemos tener una configuración de adquisición varifocal. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor dentro de la misma escena yo quiero tener diferentes puntos de focalización y entonces en este caso yo puedo dividir directamente la señal y que una parte importante se vaya para la parte de cultivos y la otra se vaya directamente para la parte de investigación. Muy bien. En términos de métodos de reconstrucción, ahora hablando directamente de SPECT, ya hemos mencionado que en esta técnica de imagenología se utiliza principio de funcionamiento de medicina nuclear con técnicas y aprendizaje de reconstrucción para tomografía axial computarizada. Entonces, la primera parte que nosotros necesitamos es que podamos entender que la reconstrucción de la imagen yo la voy a trabajar utilizando exactamente las mismas metodologías que existen en tomografía axial computarizada. Llámese retroproyección simple, retroproyección filtrada, Fourier. En este caso, lo otro que tendremos que tomar en consideración es que el tipo de radiación entre un sistema SPECT y un sistema de TACT es distinto. TAC hablamos de rayos X, SPECT hablamos directamente de radiación gamma que se genera dentro del cuerpo. Entonces, esto me implica que para mi reconstrucción yo haga algunas consideraciones adicionales para compensar artefactos del movimiento de la radiación gamma. Ahora bien, en este caso debemos de tener sí bien claro que son principio de funcionamiento de medicina nuclear con reconstrucción de la imagen de tomografía y entonces en este caso yo tengo que de nuevo resolver un problema inverso de la transformada de radón. Solo que en este caso aquí sí fue evidente que quien tuvo una problemática va a generar directamente este tipo de información, una proyección a través de una integral de línea de una función de atenuación de los rayos X. En el caso particular del SPECT, vamos a hablar de una integral de línea que da una función de emisión de radiación gamma, que para fines prácticos es prácticamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, en este caso, requiero de nuevo de recordar todos esos conceptos que ya vimos en tomografía, que es una proyección, cómo tratamos de arreglar directamente las cosas antes de salir en cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora aquí es en donde nosotros debemos de considerar directamente cuáles son los problemas adicionales que yo puedo obtener en una adquisición de un sistema SPECT para poder compensar esos artefactos que pueden ser la radiación dispersa, efectos de colimador, entre otras cosas. Y para ello nosotros tomamos en consideración directamente esta ecuación, que tiene exactamente los mismos términos que nosotros tenemos en una configuración de SPECT o en una configuración de phi de X. Y agregamos un término de restricción que es esta exponencial negativa de la media directamente sobre la integral de línea de una imagen bidimensional, pero a final de cuentas estamos mostrando directamente que son totalmente transferibles las cosas que se están realizando con este problema de la transformada inversa de radón en TAC, que lo que se hace directamente con SPECT. Adicionamos este término solo por la necesidad que impone directamente este bichito raro. Ahora bien, el sistema típico de SPECT va a tener estas proyecciones que se ven
siempre afectadas por factores como atenuación, radiación dispersa o respuesta de la detección del colimador. En este caso, si nosotros no realizamos una compensación, podemos obtener una imagen que parece siempre una mancha de colores. Entonces, en este caso, aquí tenemos un ejemplo utilizando un fantomas de riñón con una corrección o una compensación directamente de sus técnicas de estudio versus alguien que realiza una reconstrucción de SPECT sin realizar una compensación y que entonces sabe que eso lo tiene que realizar de manera tardía. ¿Vale? Aquí ahora nos vamos a centrar directamente en que si ya entendimos que SPECT es un sistema de medicina nuclear que básicamente trabaja en 3 dimensiones, lo que nosotros debemos de analizar es saber cómo es esta técnica para realizar la reconstrucción de la imagen. Y aquí nos vamos a ir rápido porque ya son métodos que hemos realizado en donde trabajaremos directamente por los métodos de reconstrucción de TAC que tú ya viste y dominas en específico. Entonces, en este caso, de nuevo requeriremos de estudiar un poco el concepto de retroproyección simple, que nosotros podamos correr, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no me voy a detener mucho en esta parte porque desde retroproyección simple hasta la filtrada, la conformación es exactamente lo mismo. Obviamente estoy hablando de situaciones en las cuales aquí yo ya cuento con la salida del tubo fotomultiplicador y que entonces en este caso yo simplemente tengo que aplicar de nuevo exactamente la misma técnica con excepción de lo que corresponde directamente perdón, se me fue la idea, las desventajas de dormir muy poco. Que entonces en este caso sí requerimos volver a estudiar los métodos de reconstrucción de tomografía para poder entender que es exactamente lo mismo, solo que con información no de una atenuación de rayos X, sino de una emisión de radiación gamma por una persona en particular. Entonces esta parte nos vamos a saltar rápido, es exactamente lo mismo que ya habíamos visto con anterioridad. Pero si ustedes tienen alguna duda en particular, me pueden contactar o si lo deciden de manera grupal, pues entonces lo presentamos en la siguiente clase que tengamos disponible, que será hasta el viernes. Pero todo es prácticamente lo mismo. Y pues en este caso, ventajas y desventajas, pues ya las conocemos también. Y puede que lo importante corresponda directamente con un poco de el video. Entonces, en este caso, vamos a tratar de poner atención a ver si lo logramos escuchar. En este caso, vamos a hablar de un ejemplo de cómo se realiza una reconstrucción directamente con un sistema de SPECT, pero es prácticamente similar al ejemplo que ya habíamos observado nosotros anteriormente. En este caso podemos observar aquí que esto es como si yo estuviera observando un ángulo en particular al cual esta línea corresponde con esta integral del rayo, esta integral de línea que yo voy a rastrear a lo largo de todo el área en particular. Y por debajo lo que yo observo corresponde directamente con un perfil de intensidad. Y este perfil de intensidad yo lo voy a ir acumulando en el sinograma que va a aparecer del lado ¿dónde me quedó? Así, aquí. Sobre un sinograma que vamos a estar observando aquí en esta situación en específico. Entonces, en este caso, ¿dónde quedó mi puntero? Ahí está. Podemos observar cómo para cada ángulo en específico yo tengo un patrón o un perfil de intensidades y en el momento en el que yo termine 360 a 180 grados, pues tengo toda la información del sinograma. Y una vez que yo ya tengo toda la información del sinograma, pues entonces lo que me corresponde es realizar directamente esta descomposición
y poder realizar una retroproyección, que son estas líneas continuas que se observan para cada instante de tiempo, y después retroproyectar directamente para obtener el resultado. Entonces, en este caso, esto que observamos nosotros aquí corresponde con la imagen verdadera sin aplicar ninguna corrección en particular. Y entonces, en este caso, cuando realizamos nosotros la transformada inversa de Fourier y recuperamos eso en el dominio espacial, pues obtenemos este tipo de resultados que, como podemos observar, es muy similar a lo que nosotros estábamos tomando como modelo. ¿Sale? Entonces, mismo comportamiento. Esto era algo que también ya habíamos visto directamente en lo que corresponde con los sistemas de tomografía. Es exactamente el mismo principio de funcionamiento. Yo debo de tener un perfil de intensidades para cada ángulo de rotación. De ahí yo puedo obtener la información, saco patrones, tengo ya la información en el dominio de la frecuencia y simplemente tengo que cambiar para buscar la información que a mí me resurge. ¿Sale? Pero importante que ustedes tengan ahorita en la mente que SPECT no es otra cosa que el principio de funcionamiento de medicina nuclear, radiación ionizante, radiación gamma, y la reconstrucción de la imagen se hace a partir de los métodos de reconstrucción que ya estudiamos directamente en tomografía. Y pues bueno, muchachos, de momento eso sería todo. Una disculpa por de repente mis lapsus de lagunas mentales. Eso de dormir 3 horas al día no es muy sano, no se los recomiendo. Y pues entonces les encargo que revisen el video y si tienen alguna duda en particular, pues la tratemos de retomar directamente en la siguiente clase que tengamos disponibles. Gracias, hasta luego.